Estamos grabando. Ya, entonces vamos a ver, como les decía, un par de patologías más prevalentes de cáncer en la boca. Ya hay unas clasificaciones. Continuando con lo que veíamos en la clase anterior. Cuando hablamos de cáncer tenemos que hacer una diferencia entre el cáncer que es melanoma y los que no son melanoma. Perdón. Voy a ver un poco Ya. Los cánceres que son melanoma los vimos ya en la clase pasada, ¿cierto? Y dentro de los que no son melanoma, los más prevalentes van a ser el cáncer espinocelular y el vasocelular. Perdón. Ya. Vamos a hablar entonces del carcinoma espinocelular, o también se conoce como carcinoma epidermoide. Ya es lo mismo. Ya tiene distintos nombres, pero es lo mismo. Carcinoma espinocelular o epidermoide corresponde al 86,3% de todas las neoplasias de la cavidad oral, neoplasias de etiología multifactorial, ya de las neoplasias malignas, o sea, de la neoplasia maligna es el de mayor prevalencia por un rango bien considerable. Se origina en las células del estrato espinoso, por eso se llama espinocelular o epidermoide, del revestimiento de la cavidad oral y la orofaringe. Lo podemos encontrar en labio y en la cavidad oral, también en la orofaringe, ¿ya? En las etapas tempranas del cáncer solo está localizado en la capa de células de revestimiento. A esto lo llamamos carcinoma in situ, ¿cierto? Todavía no se ha ramificado, todavía no ha pasado esta lámina. Cuando el cáncer se extiende más allá del revestimiento, se le llama cáncer invasivo de células escamosas y es de alta frecuencia. Causa desfiguración y pérdida de función, tasa de curación es baja, es muy baja la tasa de curación del epidermoide y tiene una alta mortalidad. Factores de riesgo asociados: el tabaquismo, alcoholismo, sífilis, infecciones por VPH, líquen plano, bucal VIH, irritantes mecánicos, higiene bucal deficiente y factores hereditarios. Evolución del carcinoma espinocelular, mutaciones puntuales no reparadas u observables, adición de nuevas mutaciones, pérdida del control de crecimiento de la diferenciación celular, compromiso progresivo del epitelio, compromiso de todo el espesor del epitelio, carcinoma in situ, ruptura de la membrana basal, ¿cierto? Y ahí es cuando se empieza a invaginar otros tejidos o invadir otros tejidos, y ya después metástasis. Histopatología: epitelios con signos de anaplasia dispuestos en cordones o islotes de células pleomórficas, algunas hipercromáticas, mitosis atípicas y abundantes con aumento en relación al núcleo citoplasma, nucleolos prominentes y perlas de queratina. Diseño de incisión para cirugía del labio por un carcinoma epidermoide, como lo veíamos en el otro caso igual. La resección es bastante amplia, bien agresiva. Pieza quirúrgica de carcinoma epidermoide en el piso de la boca que invade hueso y mandíbula. Imagínense toda la masa que estaba aquí comprometida, que invadía el hueso de la mandíbula. Imagínense cómo quedó este paciente sin todo esto. Oh my God. Es bien agresivo, chicos, muy agresivo. Sí, sí se ve. Otra variante del espinocelular es el carcinoma verrugoso. Ya es una variante del carcinoma escamoso de bajo grado de malignidad, común en hombres mayores de 50 años, fumadores, especialmente los que mastican tabaco, lesión blanca de aspecto verrugoso, ubicada en los carrillos principalmente, también sí se puede ubicar en encía o reborde alveolar, como lo veíamos antes. En la histopatología hay una proliferación epitelial verrugosa con múltiples grietas, ¿cierto? Vemos esta
esta suerte de grietas que se van generando acá, ¿cierto? Rellenas de queratina, al igual que en su superficie. Con marca de acanthosis, signos de atipia leves moderadas. Cerca del 20% de los carcinomas verrucosos presenta focos de carcinoma escamoso. Tiene bien... el aspecto es mucho más feo, pero tiene una sobrevida mejor que la del espinocelular. Tenemos el carcinoma adenoescamoso, que es una neoplasia rara, agresiva, que se origina del epitelio más superficial y se caracteriza por tener área de ambos, carcinoma de células escamosas y adenocarcinoma auténticos. Para su identificación no son necesarias demostrar ambos componentes escamoso y glandular. Estos pueden estar próximos, pero son distintivos y se hallan separados sin mezclas entre ellos. Adeno, ¿de qué viene adeno? ¿De qué tejido proviene la palabra adeno? Tic tac tic, glándulas, chicos. Cuando hablamos de algo adeno, que tiene esa palabra porque viene de tejido glandular. El componente escamoso puede ser in situ o invasivo y casi siempre localizado en áreas más superficiales del tumor. El componente de adenocarcinoma crece en las zonas profundas sin mezclarse entre ellos y se ha descrito en la lengua, piso de boca y mucosa yugal, preferentemente en adultos mayores. El 80% de los pacientes tienen metástasis en el momento del diagnóstico. Ya, o sea que en el tejido glandular es más rápido, prolifera más rápido. Histología, presente pérdida de cohesión celular, acantosis. Se observaba en área de transición entre carcinoma escamoso convencional y patrón adenoide. El otro que le sigue al carcinoma espinocelular es el carcinoma vasocelular, que es un tumor maligno de áreas pilosas de la piel. Piloso, ¿de dónde proviene piloso? ¿Están ¿Se ahí? refiere a pelos? A pelos, áreas con pelos, ¿cierto? Claro. Aparecen en la piel expuesta al sol en la parte superior de la cara en individuos de tez blanca. Mayor predilección en hombres entre 50 y 80 años. Y prácticamente no muestra tendencia a dar metástasis y por esta razón con frecuencia se le considera como un carcinoma benigno. Sin embargo, este término no es siempre factible ya que la lesión puede causar la muerte del paciente por invasión directa. Es como desgraciado el vaso celular. Parece bueno, pero no bueno. Sus manifestaciones clínicas pueden ser muy variadas. Al comienzo se presenta como una pápula, un pequeño nódulo translúcido, perlado, que aumenta lentamente de tamaño y finalmente se desarrolla una úlcera central costrosa, la cual sana, por eso es desgraciada, y después vuelve a abrirse. Las lesiones pueden ser más o menos pigmentadas, pudiendo llegar a ser gris, pizarra o negras y confundirse con un melanoma maligno. Histopatología. Presenta patrones circunscritos difusos de una proliferación de células epiteliales basaloides. Surgen nidos y cuerdas de células cuboidales en la región de las células basales. En el patrón difuso se encuentran nidos infiltrativos pequeños en un estroma fibroblástico y también se observa un aumento del contenido de tejido elástico. Entonces, si se dan cuenta, parece que fuera como una costrita, ¿cierto? Y se va a sanar. Entonces uno dice, no era tan malo porque a mí me enseñaron que las lesiones que se sanan no son malas. Pero después vuelve a aparecer y ahí ya empieza a generarse esta induración, ¿cierto? Y con lesiones que ya son negritas, ¿cierto? Por eso es que en algunas cosas se pudiese asemejar a un melanoma. ¿Ahí está alguna duda? Ahí como que la piel se empieza como a morir, ¿o qué, doctora? Empieza a mutar, pum. Estas células ya no son las células normales de la piel. Entonces Sí. empieza a generarse una masa que inicialmente está contenida, ¿cierto? Y esta empieza a crecer, a crecer, a crecer, a Ujú. crecer, a crecer, y empieza a ir a otras estructuras, ¿ya?
y como empieza la otra estructura, empieza a hacer lo que llamamos metástasis, empieza a invadir otros tejidos. Se puede ir por el tejido, por los vasos sanguíneos, ¿cierto? Y puede hacer metástasis a distancia. Se va a otros tejidos. Por ejemplo, partió en la cara y apareció después una lesión en la pierna. Sí, no, sí, dicen que cuando las neoplasias o estos cánceres entran en el proceso de metastasis es súper complicado. Por eso que dicen, no, que ya se le fue al pulmón, no, que ya el cáncer se le fue al corazón. A eso se refiere, cuando estas células que están, no son células normales, ¿cierto? Y tienen un crecimiento súper acelerado un crecimiento súper acelerado, o sea, empiezan metástasis, o sea, mitosis, perdón, empiezan a proliferar y empiezan a invadir tejidos y además empiezan a irse a otros tejidos. Imagínense cómo una persona se puede morir por tener esta lesión. Sí. Ya, chicos, a causa del tratamiento oncológico, radioterapias, quimioterapias, ¿cierto? Hay patologías que se van a desarrollar por estos tratamientos, ¿ya? Por lo tanto, ahí uno tiene que sopesar qué es lo menos malo. O sea, hay que hacer la quimioterapia, sí, pero van a haber otras consecuencias a causa de hacer quimioterapia. Vamos a hacer radioterapia, sí, pero van a haber otras consecuencias a causa de la radioterapia, ¿ya? Y estas vamos a ver las que más influyen en el tejido oral. La mucositis oral, vamos a ver. Es una inflamación de las mucosas de la boca que habitualmente parece como llagas rojas similares a una quemadura o como llagas parecidas a úlceras en la boca. Se produce hasta en el 40% de las personas que reciben quimioterapia, ¿ya? O sea, ¿a causa de qué se produce la mucositis? A causa de la quimioterapia. ¿Qué puede producir entonces la mucositis? Dolor, infección, sangrado en pacientes que reciben quimioterapia, dificultad para respirar y comer. Es un ardor, generalmente son llagas que se generan en la boca. ¿Ya? Miren todo lo que es las mucosas se encuentran totalmente irritadas, ¿ya? No ahí puede haber falta de salivación, ¿cierto? Disminución en la salivación, es urente generalmente, genera esa sensación de quemadura, ya es dolorosísima. Y puede estar más localizada o puede extenderse ya más ampliamente. Escala de severidad de la mucositis oral comúnmente utilizadas, ¿ya? La OMS 0, sin evidencia subjetiva o objetiva de la mucositis, y así va avanzando hasta el 4, donde ya hay eritema y ulceración y el paciente no puede alimentarse, por lo tanto tiene que tener una alimentación asistida. Y el National Cancer Institute, ya, o el NCI, también tiene una clasificación, y esta la OMS va del 0 al 4 y el NCI va del 1 al 5. Y en el primero hay un paciente asintomático o síntomas leves sin indicación de intervenir, ¿ya? O sea, el paciente sí siente un poquito de ardor, pero no hay mucho. El 2, dolor moderado, no interfiere con la ingesta oral y se debe modificar la dieta. Y así va avanzando, dolor severo, interfiere con la ingesta oral. 4, consecuencias potencialmente letales, se requiere intervención urgente y la muerte. Tratamiento. Dentro de los tratamientos más utilizados se encuentra el empleo de fármacos protectores de mucosa. Crioterapia. ¿Se conoce algún fármaco protector de mucosa? Que dicen es no, para recubrir las paredes del estómago. Omeprazol, esomeprazol. ¿Ya? Crioterapia, terapia con frío, factores de crecimiento, entre otros. El efecto deseado es retrasar la aparición de la lesión, así como disminuir la severidad de las mismas.
No todas las opciones se encuentran disponibles para el personal médico, por lo que deben conocer las distintas opciones terapéuticas y solidez científica con la que cuentan. ¿Alguna duda ahí con la mucositis? No, doctora, todo bien. Ya. Osteoradionecrosis, un enemigo para nosotros cuando vamos a hacer cirugía, ya cuando vamos a hacer una extracción. Siempre tenemos que preguntar al paciente si ha recibido o no radioterapia, ¿ya? Y hace cuánto la recibió. Entonces, la osteoradionecrosis es un tipo de osteomielitis cuya etiología son las radiaciones ionizantes generalmente recibidas con finalidad terapéutica, ¿ya? O sea, la radioterapia. Se observa la exposición de hueso irradiado que es incapaz de curar en un periodo de 3 meses en ausencia de un tumor local. Se presenta con una incidencia media entre el 2 al 10% de los pacientes y los pacientes con sus dientes naturales tienen más posibilidad de desarrollar osteoradionecrosis. Entonces, ¿por qué se produce? ¿Cómo se produce? Radiación, lo que va a generar una hipocelularidad y una hipovascularidad, por lo tanto puede haber una destrucción celular a causa de la hipoxia, o sea, no llega sangre ni con oxígeno al hueso, por lo tanto se genera la osteoradionecrosis. Se produce entonces una necrosis por coagulación y supresión de la reproducción celular. El hueso irradiado sufre una necrosis aséptica con pérdida de la capacidad regenerativa de los tejidos osteogénicos. Existe una lesión de los osteoblastos y osteocitos con fibrosis del tejido circundante y trombosis de los vasos sanguíneos. Puede ser aguda o crónica. Entonces acá observamos un diente que tiene enfermedad periodontal, ¿cierto? Y este huesito que empezó a tener baja de, no le llegó oxígeno, ¿cierto? Se empezó a ver expuesto y se empezó a generar esta necrosis en el hueso. Según su gravedad puede ser entonces de grado 1, donde hay dolor, tumefacción, trismos y exposición ósea de más de 6 meses. Grado 2, además hay secuestro cuando ya se empiezan a generar estos hoyos, literalmente, pero no afecta a toda la altura mandibular. Y grado 3 afecta a la mandibular, o sea, afectación mandibular total, afecta el hueso basal o fractura patológica. O sea, el hueso ya no está totalmente afectado, ¿cierto?, por la osteoradionecrosis, incluso se puede fracturar el hueso. Factores que aumentan el riesgo: edad del paciente, trastornos metabólicos como aterosclerosis, diabetes, etc. Y hábitos tóxicos como el tabaquismo y el alcohol. Factores predisponentes: localización del tumor. La proximidad del hueso es un factor de riesgo, como los tumores de piso de boca y trígono retromolar. Uso de prótesis removibles sin descanso nocturno. Siempre a nuestros pacientes de prótesis tenemos que enseñarles que no deben dormir con la prótesis, tienen que sacársela, dejarla en agüita, ¿cierto? Y descansar de ella toda la noche. Tratamientos simultáneos con medicamentos citostáticos y traumatismo, por ejemplo, la extracción dentaria. Un paciente que fue irradiado hace menos de 3 años, igual tiene un alto índice de generar una osteoradionecrosis si nosotros hacemos una extracción, porque vamos a generar un trauma en el hueso. Al hacer la extracción nosotros generamos un trauma, generamos un daño en el huesito. Más si es una cirugía bien compleja, un diente que costó sacar, ¿cierto? Que tuvimos que meter el elevador, ¿cierto? Con harta fuerza, y nos costó hacer la extracción, hay mayor probabilidad de que se genere una osteoradionecrosis en un paciente que había sido irradiado. En cuanto a la extracción, hay un mayor riesgo de radionecrosis en pacientes dentados que se sometieron a extracciones dentarias después de la radioterapia. El lugar donde más efectos adversos se produce la radiación es en la mandíbula, más que en el maxilar superior, debido a que este tiene mayor cantidad de hueso esponjoso y menor de tipo laminar, es menos denso y más vascularizado. Por eso es que afecta más a la mandíbula. Recuerden que el hueso mandibular es menos esponjoso, ¿ya? Por lo tanto, tiene menos irrigación. El hueso esponjoso tiene más, en sus trabéculas óseas puede difuminar un poco más la irrigación, ¿ya? En la mandíbula no es tan así.
Y se considera un mínimo de 6 meses desde la última radioterapia como un tiempo adecuado para poder comenzar a realizar procedimientos odontológicos más invasivos, y estas deben ser lo más atraumáticas posible. Hay estudios que dicen que jamás se recupera el hueso de una radiación, ¿ya? Pero, y por lo mismo, cuando un paciente va a ser sometido a radioterapia, tiene que pasar por una alta odontológica. El paciente que va a ir a radioterapia tiene que ir al odontólogo y le piden un pase del odontólogo. ¿Y cuál es nuestra misión? Si hay dientes que están entre que se pueden mantener y no se pueden sacar, en este caso, chicos, conviene sacarlo, ¿ya? Conviene sacar ese diente a que el paciente se haga la radioterapia y después empiece con patología y tengamos que sacar ese diente cuando todavía lleva muy poco de radioterapia, ese hueso tenga hipoxia y podamos perder la mandíbula completa por haber mantenido ese diente que no estaba en buenas condiciones. El paciente, para ir a una radioterapia, tiene que ir sin sarro, ¿ya? Tiene que ir sin dientes móviles, sin dientes con patología, ¿ya? Es importante considerar eso. Se dan cuenta que empiezan a haber estas exposiciones, ¿cierto?, de huesito alveolar y que está necrosado. Tratamiento. Múltiples investigaciones dicen que los tratamientos conservadores, tales como los antibióticos y oxígeno hiperbárico, solo pueden funcionar en los primeros años. Después, en presencia de la necrosis ósea, grandes defectos y fístulas cutáneas, el debridamiento es radical de las lesiones. Se puede asumir como el tratamiento hasta donde sea necesario. De lo contrario, la recurrencia de osteoradionecrosis será inevitable. Hay que sacar, a eso se refiere el debridamiento radical, hay que sacar el tejido muerto, ¿ya? El debridamiento radical también es útil para aclarar la posibilidad de recidiva tumoral, que puede ser tan alta como el 21% en pacientes en los que la osteoradionecrosis se presenta. La reconstrucción del defecto después de la eliminación de todos los tejidos duros y blandos desvitalizados se puede lograr con tejido vascularizado saludable, porque no suele ser la falta de locales o regionales de tejido. Un colgajo libre de un sitio distante a menudo se convierte en la única y mejor opción para intentar la regeneración en los sitios afectados. Chicos, también buen resultado da el hecho de hacer la extracción, tratar de dejar bien suturado, muy suturado, y dejar al paciente los primeros 2 días que no se enjuague, ¿cierto?, para que no bote el coágulo. Y después, colutorios de cloroxina, que jamás esté sucio, ¿ya? Y así evitamos, han habido buenos resultados, y así evitar la osteoradionecrosis, ¿ya? Lo mismo, si nos vemos enfrentados a que se presenta esta lesión, sacar, debridamiento, sacar, volver a reposicionar tejido blando, tapar ese huesito, ¿ya? Porque se genera necrosis no solamente en el hueso, sino que ese hueso se expone porque también hay tejido blando que se ve afectado. Entonces, tapar este huesito y también clorexidina, para que el paciente se mantenga limpio, ¿cierto? Porque la clorexidina es un antiséptico. Y mejorar, ¿cierto?, la higiene, y han tenido buenos resultados con eso, ¿ya? Importante, paciente que llega para hacerse una extracción, paciente que se le pregunta, ¿usted ha sido tratado con radioterapia? ¿Cuáles son sus antecedentes? Todo esto lo podemos nosotros pesquisar en la anamnesis del paciente, ¿ya? Eso, chicos, ¿alguna duda? Doctora, todo bien. ¿Sandra? ¿No, doctora? ¿Todo bien? Ujú. Ya, chicos.